Vean, costarricenses, es increíble las historias, las fantasías que se tejen en este Congreso. Es una cosa impresionante que esas fantasías dicen que tenemos un gobierno dictatorial, que no se respeta la ley, que no se respeta la institucionalidad, que queremos pasarle por encima a la Contraloría. Por eso les digo, historias fantásticas que de verdad deberíamos poner en un libro de cuentos para ver quién se lo traga, porque estoy segura que el pueblo no se lo va a tragar. ¿Por qué? Y les quiero explicar. Resulta que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, el dictador a ojos de muchos, invitó a la Contralora la próxima semana a una reunión en Casa Presidencial justamente para discutir las diferencias y ver cómo encontramos el camino que favorezca a los costarricenses. Y con respecto a Ciudad Gobierno, tuvimos una reunión de casi 3 horas la semana pasada para escuchar cuál es la posición de la Contraloría y ver cómo convergemos para que este proyecto se haga realidad. Así que, costarricenses, no coman cuento. Aquí se tejen historias fantásticas con una ceguera política impresionante, porque tienen la bandera del partido y no la bandera tricolor. Bueno, nosotros sí tenemos la bandera tricolor, así que por ese lado quédense tranquilos. ¿Por qué? Porque dijimos que no íbamos a renunciar de ninguna manera a una de las obras públicas de mayor impacto para el país, la construcción de Ciudad Gobierno. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ahorrar miles de millones de colones en alquileres, que ahora terminan ¿dónde? En el bolsillo de poderosas familias y de poderosos empresarios en este país. Así que queden anunciados. Haremos lo que sea necesario para garantizar la construcción de Ciudad Gobierno. Y por eso fue que la semana pasada tuvimos esta reunión de alto nivel con la Contraloría y viera que se abrió una ventana de oportunidad que la vamos a aprovechar para seguir adelante. Vea, recordemos un poquito lo que es Ciudad Gobierno. Va a permitirnos un ahorro de 30.000 millones de colones al año, que ahora tiramos a la basura prácticamente en alquileres, mantenimientos y servicios. Y eso es mucha plata. Y es importante que ustedes entiendan, costarricenses, que con 30.000 millones de colones terminamos la carretera San Carlos. Sí, la misma carretera que ha esperado durante medio siglo el país. O, por ejemplo, podríamos construir la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, con lo que gastamos un solo año en alquileres. No puede ser. El BCIE va a construir en esos terrenos del Estado 5 edificios de 21 pisos para 35 instituciones públicas, entre ellas los ministerios de Educación, Hacienda, Planificación, Ambiente, Comercio Exterior, Economía, Trabajos, Acueductos y Alcantarillados. ¿Usted se imagina esa maravilla? Más de 10.000 empleados públicos trabajando ahí y facilitándole a usted los trámites en un solo lugar. El BCIE, por su cuenta y riesgo, va a invertir esos 450 millones de dólares. Y usted me preguntará, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para pagarlo? Fácil, con la misma plata que ahora gastamos en alquileres. Facilísimo. Y además de pagarle al banco, nos sobrarían cada año 17 millones de dólares sería el ahorro. A ver, eso no es un magnífico negocio para el país. La traba está en la Contraloría porque ellos están interpretando, ojo, que no es lo que dice la ley. Ellos interpretan este artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa para decir que no se puede. Pero yo quisiera, costarricenses, que ustedes leyeran exactamente lo que dice el artículo 67. Y este artículo facilita y permite hacer lo que se quiere hacer con Ciudad Gobierno. Bueno, eso es lo que hicimos con este edificio del Congreso. Esto es lo que se hizo con todos los edificios que tiene el Poder Judicial. Y ese artículo dice, la administración podrá pactar la adquisición o el arrendamiento, ojo, adquisición o arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos conviene o no nos conviene ahorrar 17 millones de dólares? ¿Nos conviene o no nos conviene ser dueños de estos edificios en 30 años con el mismo dinero que estamos usando ahora para alquilar esos edificios? Costarricenses, esto es un magnífico negocio y haremos lo posible por sacarlo adelante. Ciudad Gobierno tiene que hacerse realidad 20 años después de que fue prometido.
Mire, doña Laura Chinchilla es una persona que el pueblo de Costa Rica conoce y la valora por lo que es y la valora mal. Porque vea la hipocresía de doña Laura Chinchilla. Doña Laura Chinchilla, cuando era presidente de la República, propuso una ley mordaza contra la Contraloría. En los antecedentes del proyecto de ley que nunca pasó, fundamentalmente quería dejar a la Contraloría, sin más que, como dijo la Contralora, yo creo en aquel tiempo, como algo, una flor pintada en la pared o algo así. Doña Laura es una persona muy hipócrita. En la campaña me atacó, cuando tuve intereses en un puesto internacional vino a jugar muy sonriente. Luego, cuando el gobierno vio que no había ambiente, cuando la comunidad internacional consideró que ella no tenía la capacidad de dirigir esa institución, se volvió verdaderamente mezquina y mordaz a atacarnos. Entonces, ¿qué credibilidad tiene doña Laura? Ante mis ojos, yo creo que su historial habla por sí mismo. Sobre las otras, vea, volvemos a lo mismo, esta es una sororidad selectiva. Montserrat Ruiz, que usted la menciona, le decía a doña Pilar en la Asamblea Legislativa como hacen la gente en un bar. Veamos los ojos, veamos los ojos. Y ahí sí nadie más dijo nada. Entonces, usted tiene razón. Al formular la pregunta, usted respondió parcialmente esa pregunta. Gente de Liberación Nacional, gente del PAC, gente del FA, del Frente Amplio. Algunas, como una exministra de Salud Pública, que cuando era ministra de Salud Pública demandaba en Twitter, ¿cómo se llama la señora esta? María Luisa Ávila, demandaba a gritos en Twitter una intervención de la Contraloría. ¿Y de qué la defienden? Yo nunca he insultado a la señora Contralora. Yo lo que he dicho es que la señora Contralora ha hecho y mantengo interpretaciones inexplicables, en algunos casos absurdas, de leyes de la República, y que esas interpretaciones están atrasando el progreso del país al ritmo de 30,000 millones de colones que le van a un puñado de familias, incluyendo gente, y en su mayoría gente muy influyente en el Partido de Liberación Nacional y en el nombramiento de ella. Bueno, eso es un tema que ella debe explicar de una manera satisfactoria. No porque yo sea el jefe de ella, no porque yo crea, no, porque el pueblo de Costa Rica, el respeto a la institucionalidad que tanto se ha deteriorado en este país, ocurre precisamente porque digo que no se puede y me escondo. Entonces, yo quería que ella me lo explicara a mí directamente, con hechos, viendo el artículo 67 de la Ley de Contrataciones. Lo mismo para escáneres. Todo el mundo está hablando de la violencia. No hay una relación entre el narcotráfico al mayoreo internacional y la violencia en Costa Rica. Ah, no, pero no se pueden poner escáneres. Cuando la misma Contralora debería haber estado vigilante que desde el 2004 y 2007, no me acuerdo cuál año, si el 4 o el 7, 2007, la ley de este país obliga al gobierno a instalar escáneres, pero ahí no vimos a la Contralora haciendo lo que había que hacer para obligar al gobierno a instalarlo. Entonces, aquí no hay ataque, aquí lo que hay es la confrontación sincera, honesta, respetuosa y pública, porque yo no ando criticando. Yo nada más le digo a la señora Contralora, como lo hizo Pilar Cisneros, explique. Y la invité a que me explicara. Yo estoy esperando respuesta, a ver si vamos a tener, ahora sí, una reunión donde todo el pueblo de Costa Rica pueda oír al presidente de la República en su oficina, la oficina de ella, y a la Contralora General de la República, un mando medio, discutir
temas que sí son absolutamente jerárquicos en el interés nacional. Con todo el respeto, pero decirle a alguien que tiene la razón o aceptar un argumento que uno considera ilógico y contrario a la ley, que daña tanto al país, es hipocresía y falta de valentía, y eso es algo que este presidente de la República no forma parte de. Esas cosas debieron haber quedado en el pasado hace décadas, pero no. Entonces, yo no sé de qué la defienden. Este oficio, que claramente ustedes verán, tiene el membrete de la Presidencia de la República y que se ha hecho de conocimiento a la luz pública. Yo creo que acá hay dos palabras en particular que tenemos que hacer el señalamiento. Una donde habla de intromisión y otra de obstaculización. Vean qué preocupante lo que puede existir en la cabeza del presidente o de quienes estén en zapote para hacer esas aseveraciones en un oficio dirigido a los demás ministerios y organizaciones estatales en función de recopilar quién sabe qué. Creo que aquí, a través de estos últimos acontecimientos, es más que imperativo que reflexionemos sobre el papel fundamental que juega la Contraloría General de la República y de cómo su labor es esencial para mantener el equilibrio entre nuestra democracia, aplicándola con transparencia y, por supuesto, un nivel de rendición de cuentas. La Contraloría es esa guardiana incansable de la ética pública y la administración eficiente. Representa un faro de transparencia, un vigilante que vela por la correcta utilización de los recursos públicos en aras del bienestar de todos los costarricenses. A través de su labor meticulosa nos brinda la garantía de que las acciones de nuestras instituciones y funcionarios se desarrollen a la luz de ese escrutinio público. La transparencia no es solo un derecho ciudadano, sino un cimiento irrenunciable para una sociedad justa y equitativa. Nuestra Constitución política establece claramente la división de poderes como piedra angular de nuestro sistema político. La independencia y autonomía de instituciones como la Contraloría son la columna vertebral que garantiza esa rendición de cuentas, esa transparencia y el respeto a las leyes que sostienen nuestro sistema democrático, asegurando que el poder sea ejercido de manera justa, transparente y equitativa. La Contraloría se erige como un socio estratégico de los poderes de la República, evaluando la efectividad de los programas y proyectos, sugiriendo mejoras y asegurando que cada colón invertido en políticas públicas rinda frutos tangibles. Su labor contribuye directamente a la construcción de un Estado eficiente y comprometido con el bienestar de la población. Este ejercicio constante de responsabilidad fortalece la confianza de la ciudadanía en sus líderes y en las instituciones que nos representan. No son de recibo las palabras del presidente Chávez contra la institución. No, presidente. La Contraloría General de la República no interrumpe el desarrollo nacional, no es un ente burocrático más. Su trabajo es esencial para prevenir la corrupción y asegurar que los recursos del país se destinen de manera adecuada, beneficiando a la población en general. Atacar su labor equivale a atacar la integridad misma de nuestra democracia. Ya es tiempo que el gobierno comprenda que no puede seguir culpando a otras instancias sobre su impericia, sobre su desconocimiento administrativo y sobre todo del querer pisotear leyes para cumplir los antojos del presidente y de renegar de los procesos para elegir contrataciones a dedo. La Contraloría, con su capacidad de auditoría y fiscalización, se convierte en un baluarte esencial en esta batalla. Su labor preventiva y correctiva contribuye a la construcción de un entorno donde la integridad y la honestidad son valores innegociables. Señora Contralora, estamos con usted y cuenta con nuestro compromiso inquebrantable para defender el principio de transparencia. Ya se ha vuelto una costumbre que el gobierno de la República le tengan que estar explicando cómo funciona la institucionalidad de este país.
El último intento de intimidar a quienes no son serviles a Zapote se dirige hacia la Contraloría General de la República y hacia su jerarca Marta Acosta, con una carta enviada a ministerios y presidencias ejecutivas, todo con el fin, para variar, de armar una campaña de desprestigio hacia esta institución. ¿Cuántos de esos proyectos que tanto dice el gobierno de la República que le preocupan podrían avanzar si el presidente hoy se enfocara más en su trabajo que en andar peleando con otras instituciones y poderes del Estado? Pero además resulta preocupante que el Poder Ejecutivo suele ensañarse siempre contra mujeres, desde diputadas, ministras, jerarcas, Contraloría, Contralora y hasta expresidenta de la República. Debemos reconocer que la Contraloría da una lección de democracia y madurez también a todo nuestro país. Pero más aún es necesario reconocer que en estos casi 2 años la institucionalidad democrática ha tenido que trabajar a todo motor para frenar los abusos e incompetencias de este gobierno. La Contraloría General de la República tiene como función institucional, constitucional, de vigilar el uso que se le da al dinero de la ciudadanía, sí, costarricense, lo que pagamos usted y yo y todas las personas que vivimos en nuestro país y que debe ser utilizado para el mismo bienestar de nuestra Costa Rica. Un gobierno que prometió luchar contra la corrupción no debería estar interesado en proteger hoy la función de la Contraloría en lugar de estarla atacando un día sí y el otro también. Veamos las casualidades que suceden. Justo después de conocer la campaña en contra de la Contraloría, orquestada, por supuesto, y planificada por el despacho presidencial, el presidente de la República invita a la Contralora a una reunión para hablar sobre proyectos de interés nacional. ¿Por qué razón Casa Presidencial realiza dicha invitación? En un contexto en el cual necesita gestionar nuevamente una crisis mediática para tapar su incompetencia y no hacer. ¿Acaso la prioridad no eran estos proyectos de interés nacional? Como es de costumbre en este gobierno, quedan preguntas al aire, pues ha sido la propia Contraloría la que tuvo que solicitar transparencia para dicha reunión. Aquí no estamos defendiendo a una persona, aquí estamos defendiendo a una institución importante para la democracia costarricense. Las y los costarricenses entienden bien, lejos de las noticias falsas que estimula y paga este gobierno, que las intervenciones de la Contraloría se deben a una administración que pretende hacer las cosas como le parece y no como se debe. De no ser por la labor que tiene asignada la Contraloría de la República, no habría consecuencias por maquillar estudios financieros de la Caja Costarricense del Seguro Social, frenando hospitales, clínicas y EVAIS que atienden a las y los costarricenses. Asimismo, el gobierno podría saltarse procedimientos para la contratación pública, en los cuales está involucrado el dinero de todas y todos los costarricenses. Las instituciones permanecen, compañeros y compañeras, pero los gobiernos pasan. Y esta administración en particular pasará como una muy mala experiencia para la democracia e historia costarricense. Hoy que me preparaba para esta intervención sobre la importancia de defender a la Contraloría y también a la señora Contralora, me pareció importante repasar un poco lo que ha sido la historia de la Contraloría General de la República en nuestro país. Y si uno ve la historia, nos damos cuenta que en nuestro país, incluso desde antes que fuéramos un país, desde la época colonial con las leyes de Indias, ya había un interés en controlar la hacienda pública. Y de hecho, en nuestra primera constitución política de 1825, se creó algo que se denominó el Tribunal de Cuentas, que es un antecedente de lo que es la Contraloría General de la República de hoy en día. O sea, vemos cómo
como costarricenses siempre hemos visto la necesidad de que haya un control del manejo de las finanzas públicas, porque ese manejo va a repercutir en la calidad de vida de los ciudadanos, no es un tema elevado. Y me parece muy triste como costarricense que este gobierno, no sé si por ignorancia, prepotencia o ambas, quiera desconocer esa historia. Otro tema que quería mencionar hoy, no tanto sobre la institución como tal, sino sobre la Contralora, es sobre su honorabilidad. Doña Marta ha trabajado como subcontralora y luego como contralora desde el año 2004. Esto significa 6 gobiernos con 4 partidos políticos diferentes, partidos que tenían diferencias ideológicas abismales, y aún así los partidos anteriores respetaron lo que decía la Contraloría. Podían haber tenido discrepancias a nivel técnico, a nivel académico, pero nunca se fueron contra la persona de la Contralora, y eso no lo podemos permitir, porque no es justo que a personas honorables se les tache por hacer su trabajo. Me parece que la forma de actuar de este gobierno es irse contra la honorabilidad de las personas como una forma de desacreditarlas. Me parece que este gobierno no valora temas de la honorabilidad porque uno no puede valorar cosas que no tiene. Pero como costarricense, sí me parece importante señalar que por lo menos yo como ciudadana no voy a permitir que a otra mujer profesional se le manche su honorabilidad. Estaba leyendo sobre qué es la dignidad en política, y la dignidad parte por respetar la independencia de otras personas, reconocer los méritos de otras personas, actuar con justicia, es decir, independientemente de que concuerde o no, trato a todas las personas con el mismo respeto, y asumir la responsabilidad de nuestros actos. A mucho pesar, me parece que este gobierno no ha actuado de forma digna, pero creo que nosotros, especialmente desde la oposición, podemos recuperar un poco eso en la política, la dignidad, el diálogo. Quiero primero que todo decirle a los compañeros diputadas y diputados y al pueblo de Costa Rica fundamentalmente, que yo no he venido aquí a defender a la Contralora hoy. La Contralora, no tengo ninguna duda que es una mujer preparada, es una jerarca, es una mujer que tiene la formación y que tiene las agallas para tomar decisiones y para desempeñar el puesto que desempeña, y que conoce sus funciones y que ejerce sus funciones de la mejor manera, pero que además de eso conoce el marco jurídico y de referencia en el cual debe ella desempeñarse. Lo que sí nos llama la atención, por lo menos a mí y a quienes tenemos conciencia de género, y no dudo que a los señores, a los caballeros, no le queda hoy ninguna duda de que además de un macho acosador, se va marcando una personalidad y se va marcando un reconocimiento en cuanto a que hay un macho agresor y un macho depredador, del que no se escapa ninguna mujer, ni sus subalternas, ni la expresidenta de la República, ni la Contralora, ni la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Así es que, pueblo costarricense, aquí estamos nada más que confirmando cuál ha sido el transcurrir de una personalidad que ha ido dando marcas y marcas y marcas y dibujándose en un claro entre la oscuridad. La figura de la Contraloría surge allá en Inglaterra, cuando había que controlar al monarca, y empezó entonces esa teoría de que ya el monarca no era súper poderoso y que no tenía todos los poderes para gastar de manera inadecuada los recursos públicos. Y es ahí donde nace. A veces hay que recordar cómo nace esa figura, y que aquí no hay ningún rey, aquí no hay ningún monarca,
Aquí no hay ningún reyesuelo que quiera venir a jugar, de que tiene a disposición las cabezas de las mujeres, ni el recurso público tampoco. Esto es una agresión más contra la institucionalidad de este país y contra la Asamblea Legislativa, porque la Contralora es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Aquí no solo se está atacando a la Contralora, se está atacando a sus funciones, a la Contraloría, sino que aquí se está atacando la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, la institucionalidad de Costa Rica, la división de poderes. Si aquí había una situación irregular con la señora Contralora, la legislación le da un marco legal donde el Ejecutivo pueda presentarse a denunciar eso a la Asamblea Legislativa. Pero nunca puede un presidente de la República, por muy poderoso que se sienta o por muy ignorante que sea, porque para eso están los asesores también, desconocer cuál es el marco jurídico en que tiene que funcionar, y no puede tampoco un hombre que se precie de ser un caballero, de atacar a las mujeres de la manera que lo hace, y tampoco puede, porque como lleva el nombre de mujer la Contraloría, venirse como contra una institución para alimentar sus intereses perversos, mezquinos y devastadores de nuestra institucionalidad. Una pregunta, costarricenses. ¿Hay algo más democrático que la diferencia de opiniones? Disentir, cuestionar, debatir, señalar, demandar explicaciones y justificar decisiones son ejercicios que, lejos de socavar la institucionalidad, como dicen algunos aquí, la fortalece, sobre todo cuando tienen que ver con decisiones urgentes para el país. Por eso me extraña la enorme polémica alrededor del frenazo que dio la Contraloría General de la República a dos proyectos de enorme trascendencia para el país. Una ciudad-gobierno que nos va a permitir ahorrar ni más ni menos que 30.000 millones de colones por año, que ya no le vamos a tener que pagar a unas pocas y poderosas familias y empresarios, y la instalación de los escáneres en nuestros puertos, aeropuertos y fronteras para impedir que los narcotraficantes sigan usando a Costa Rica como su puerta de salida de la droga. El gobierno y la fracción oficialista tenemos todo el derecho de cuestionar no lo que dice la ley, porque estamos clarísimos que la ley lo permite, sino una interpretación a nuestro juicio absolutamente antojadiza de la Contraloría para impedir el avance de ciudad-gobierno y de los escáneres. Y también tengo que confesarles, costarricenses, que me sorprende la desmedida reacción de un grupo de mujeres en defensa de la Contralora Marta Costa, en una carta pública donde dicen, sin ninguna prueba, oigan, sin ninguna prueba, que se maltrata groseramente la honra de una mujer honesta y competente. Y aquí quiero pedirle a esas mujeres que si fueron tan valientes para firmar la carta, también sean valientes para aportar las pruebas sobre esos groseros maltratos que obviamente se inventaron. Hablan de presiones, y yo les pregunto, ¿cuáles? ¿Será que para ellas es presión que yo, como diputada y jefa de fracción oficialista, le pide una cita a Marta Costa para que me explique su punto de vista y de ella se dé el lujo de no atenderme en más de 3 meses? ¿Eso es presión? Óigame, pero eso sí lo tienen que escuchar. Vean lo que es la vida. Una de las firmantes de esa carta es Laura Chinchilla, la hija de quien fuera Contralor de la República por 16 años, a quien yo entrevisté varias veces. Y cuando ella era presidenta, adivinen qué hizo, mandó el proyecto 18.732, precisamente, ¿saben para qué? Para ponerle una mordaza a la Contraloría, así como lo oyen, una mordaza. Según una nota de prensa, la mandataria Chinchilla estaba muy incómoda por los señalamientos éticos que la Contraloría le hacía a su gestión, por casos como la trocha y la red de cuido. Entonces la Contralora Marta Costa percibió claramente el peligro,
como consta en el acta. Y leo textual. Pretender que la Contraloría, con esas modificaciones que se pretenden hacer a nuestra ley orgánica, esté pintada en la pared, en nada favorece a la democracia costarricense. ¿Y saben qué dijo además Marta Costa sobre el proyecto de Laura Chinchilla para ponerle una mordaza? ¿Saben qué, señores? Y los invito a leer el acta. Lo que usted, es decir, la Contraloría, emita no es vinculante. Serán solo recomendaciones, serán sanos y tiernos consejitos que si la administración quiere, sabrá si cumple o no. Y para nosotros es muy grave, dijo Marta Costa sobre el proyecto de Laura Chinchilla. Claro que sí, grave, gravísimo. Y alguien salió a decir que Laura Chinchilla maltrataba groseramente a la Contralora Marta Costa. Por supuesto que no. Me llama la atención la indignación selectiva de estas damas que firman la carta, que se quedan calladitas, pero calladitas, cuando a las mujeres que trabajamos del lado del gobierno sí nos recetan ataques groseros, irrespetuosos e inaceptables, como decirnos, por ejemplo, ignorantes, inútiles, mentirosas, cabezonas, incompetentes, dictadoras, inexpertas, extranjera, vieja hija de P, con todas las palabras, diputadillas, periodistas con corona. ¿Saben qué? Quiero decirles una cosa. Mujeres como yo, como Marta Eugenia Esquivel, Catherine Müller, Natalia Díaz, Jocelyn Chacón, Laura Fernández, Ada Cuña, Paola Nájera y la misma Marta Costa y muchas otras mujeres, tenemos las enaguas y los pantalones muy bien puestos, señores. Sabemos defendernos solas. No necesitamos que nadie nos defienda. Nuestra sororidad no consiste en palabritas ni en letras vacías, sino en apoyarnos unas a las otras para sacar a este país adelante, que es lo único que tiene que importarnos a las mujeres que nos metemos en política. Y para terminar, los dejo con esta frase de Santiago Ramón y Cajal. ¿No tienes enemigos? Es que jamás dijiste la verdad o amaste la justicia. Yo estoy absolutamente convencida de que hay enemigos que honran.